Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una nueva historia, por supuesto, no es mía, crédito a su respectivo autor. En la descripción dejaré los enlaces tanto de la historia como del autor original. No alargo más esta introducción, por lo que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 9. Sin importar el resultado, el hecho de que Gensou se hubiera enfrentado él solo a los 5 Kage, provocando la muerte del primer Mizukage y dejando al primer Raikage gravemente herido, sin duda causaría sensación en el mundo ninja. Incluso en las décadas venideras, cuando la gloria de los 5 Kages continuara eclipsando el mundo ninja, la gente seguiría hablando con entusiasmo de esta batalla épica que quedaría grabada en la historia ninja. Entre ellos, incluso el poderoso Hashirama, al igual que sus antiguos enemigos, pasaría a formar parte del telón de fondo que resaltaba la fuerza de Gensou, junto con los demás Kage. En ese momento, Hashirama no sabía cómo las generaciones futuras verían esta batalla, pero cuando Gensou habló con una leve sonrisa sobre la reunión de los 5 Kage, comprendió que la brillantez de Gensou no se extinguiría ese día. Aunque Gensou se estaba haciendo famoso a costa de Hashirama, este no le guardó rencor y le devolvió la sonrisa, diciendo: aparte de Madara, eres mi oponente más respetado, Gensou. Incluso en ese momento, Hashirama no pudo evitar expresar sus sentimientos. Como era de esperar, Hashirama y Madara eran verdaderos compañeros. Gensou sonrió con sorna y aprovechó la oportunidad para lanzar una puya a Madara, a quien siempre encontraba irritante. Madara es mucho más radical que yo. Los sucesos de hoy no serán un hecho aislado. Hashirama, si yo fuera tú, me prepararía con antelación. Hashirama frunció el ceño al principio, pero luego respondió con seguridad. Madara ya no es el Madara del pasado. Ahora es miembro de la familia Konoha, y creo en él. Está bien, si eso te hace feliz. Gensou negó con la cabeza y dejó de hablar. Al ver esto, la expresión de Hashirama se tornó seria y finalmente dijo: Gensou, eres demasiado poderoso. Por el bien de los ideales que todos perseguimos, lo siento, pero hoy debo matarte aquí mismo. En este punto, ninguna palabra podría cambiar nada. Gensou asintió con calma. Adelante. Tan pronto como terminó de hablar, aplaudir. Hashirama juntó las manos. Comenzó la batalla más feroz del mundo ninja. Liberación de la madera. El advenimiento de un mundo de árboles. Conociendo la fuerza de Gensou, Hashirama no perdió el tiempo y comenzó con su técnica característica. Al instante, el suelo alrededor de Hashirama se agrietó a cientos de metros a la redonda, como en un terremoto, y gruesos árboles brotaron del suelo, creciendo rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, un denso bosque sustituyó al terreno original, desplegándose ante los ojos de todos. Al ver esto, todos los ninjas que no pertenecían a Konoha y que se encontraban fuera del campo de batalla guardaron silencio. El liberador de madera del dios Shinobi. Para los ninjas de aquella época, fue un recuerdo inolvidable. Aunque Gensou tenía muchos límites de linaje, incluso combinados, su impacto seguía siendo menor que el del único elemento madera de Hashirama. Innumerables noches, los ninjas se habían despertado empapados en sudor frío por sueños en los que Hashirama pisoteaba al Buda gigante, aplastándolo todo con una fuerza invencible. Liberación de madera, ¿eh? Dentro del alcance del advenimiento de un mundo de árboles, Gensou alzó la vista hacia la enorme bóveda que se extendía sobre él, con la luz del sol fragmentada filtrándose hasta sus manos, y suspiró. Entre todos los límites del linaje, la liberación de madera era la más singular. A excepción de Hashirama, nadie en el clan Senju había despertado de forma natural la técnica de liberación de madera antes o después de él. Gensou intentó combinar el chakra de la tierra y el del agua, pero fracasó. Creía que la capacidad de Hashirama para desarrollar una técnica de liberación de madera tan singular podría estar relacionada significativamente con el hecho de que él fuera la reencarnación de Asura. A menos que consiguiera las células de Hashirama, la técnica de liberación de madera seguiría estando fuera de su alcance. Swish, swish, swish.
Fuertes vientos soplaban desde todas direcciones. Tan pronto como se completó el advenimiento de un mundo de árboles, comenzó a mostrar su poder. Genshou miró a su alrededor y vio que el bosque parecía estar vivo, con innumerables árboles que crecían rápidamente como demonios, extendiendo sus ramas hacia él. Este, sur, oeste, norte. El cielo. Y bajo los pies. Gruesas enredaderas brotaron del suelo, intentando enredar sus pies. Genshou reaccionó rápidamente, saltando y formando sellos en el aire. Liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego. Una enorme bola de fuego, como un meteorito, brotó de su boca, impactó contra el suelo y se extendió formando un vasto mar de llamas. El bosque ardió. Innumerables árboles que se extendían hacia Genshou quedaron reducidos a cenizas entre las llamas. Genshou no bajó la guardia. Más allá del mar de llamas, los árboles se extendían, intentando cubrir el fuego. En el centro de las llamas, los retoños recién brotados volvieron a crecer sin temor, convirtiéndose rápidamente en un mar de árboles que luchaban contra las furiosas llamas. Genshou no se sorprendió. Si el advenimiento de un mundo de árboles fuera tan fácil de romper, la liberación de madera no se habría hecho tan famosa en el mundo ninja. El gran incendio solo tenía como objetivo bloquear temporalmente el bosque. Genshou abandonaba rápidamente aquel mar de árboles. Ni siquiera él quería enfrentarse al maestro de la liberación de madera en esta fortaleza natural. Todo lo que se encontraba dentro del alcance del advenimiento de un mundo de árboles era los ojos y los oídos de Hashirama. En ese momento, Genshou quería marcharse, y Hashirama era muy consciente de ello. Rápidamente, mientras Genshou avanzaba, sintió que la resistencia de los árboles circundantes aumentaba varias veces. Sabía que el maestro de la técnica se acercaba. Zas, zas, zas. Unas enredaderas gruesas, como si estuvieran dopadas con esteroides, atacaban constantemente a Genshou. Genshou esquivó una enredadera que venía de la izquierda, luego saltó hacia atrás, escapando del abrazo de un gran árbol. Al ver cómo las enredaderas se cerraban tras él como una flor devoradora de hombres en plena floración, Genshou escudriñó su entorno. Crack, crack, crack. Soplaba un viento frío. Los árboles que estaban detrás de él se convirtieron en esculturas de hielo. Demasiado lento. Entre los fragmentos de hielo que caían, Genshou miró hacia el borde del bosque, no muy lejos de allí, y luego dirigió su mirada hacia Hashirama, que le bloqueaba el paso. ¡Qué lástima! No hay ninguna bestia invocable de gran tamaño que sirva de señuelo para distraer al bosque. Arte ninja. Técnica del portador de la oscuridad. Con una expresión más digna y fría en la batalla, Hashirama volvió a juntar las manos. Genshou sintió como una oscuridad cubría su visión, sumiéndolo en la más completa negrura. Aprovechando esta oportunidad, innumerables enredaderas crecieron salvajemente, sin dejar huecos a su paso, cubriéndolo por completo. Genshou sabía que estaba bajo un genjutsu. Técnica del portador de la oscuridad. Un genjutsu de rango S desarrollado específicamente por Tobirama para contrarrestar el Sharingan del clan Uchiha. Ahora, su hermano lo usaba y le quedaba perfecto. Al no haber experimentado nunca la ceguera, Genshou no pudo adaptarse de inmediato al combate a ciegas de alto nivel. Por suerte, tenía un plan B. Cuando las enredaderas estaban a punto de envolverlo por completo, la expresión de Genshou cambió. Capítulo 10. Liberación de ebullición. Técnica experta de nebulización. Una gran cantidad de niebla altamente corrosiva salió disparada de la boca de Genshou, cubriendo su entorno y extendiéndose en todas direcciones como la técnica de ocultación en la niebla. En un instante, la zona frente a Hashirama quedó envuelta en una densa niebla blanca. Acompañada por el chisporroteo de la corrosión, la niebla, lo suficientemente fuerte como para disolver a Susanoo, derritió rápidamente los árboles y las enredaderas que rodeaban Genshou. Conociendo el gran daño que inflige la técnica de liberación de hervor, Hashirama no cargó contra ella, sino que invocó más árboles para que inundaran la niebla. Aprovechando esta brecha, Genshou, envuelto en la oscuridad, formó sellos con las manos, y una gran cantidad de chakra surgió en su interior. Genjutsu. Liberación. Aunque no poseía la misma habilidad innata para el genjutsu que el clan Uchiha, Genshou, que había estudiado a fondo el chakra yin, podía liberarse del genjutsu.
pronto, la oscuridad absoluta que tenía ante sus ojos se disipó. Tras recuperar la vista, Genshou miró hacia adelante y vio un mar interminable de árboles que se precipitaba hacia él como una ola gigante. Liberación de ebullición. Dragón de niebla experto. Genshou no perdió el tiempo y arrojó más niebla corrosiva por la boca, la cual se transformó en un enorme dragón de niebla alargado. Con un largo rugido, el gigantesco dragón se lanzó directamente hacia el mar de árboles. Desde un punto elevado, se podía ver al dragón de niebla abriéndose paso a través del bosque como una afilada lanza, partiendo en dos el mar de árboles, mientras continuaba su avance hacia Hashirama. Invocación. Rasomon quíntuple. Los ojos de Hashirama se entrecerraron mientras golpeaba el suelo con las manos. 5 gigantescas puertas con rostros demoníacos surgieron de la tierra, formando una barrera frente a él. ¡Bum! 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 El suelo tembló. El ensordecedor sonido de la colisión resonó. El dragón de niebla atravesó 3 de las puertas de Rasomon antes de perder impulso y disiparse. Pero aún no había terminado. Una figura atravesó velozmente los restos del dragón de niebla, portando una luz cegadora y apareciendo frente a Hashirama como un relámpago. Chillido. El Chidori, de gran poder de penetración, floreció una vez más, apuntando directamente al corazón de Hashirama, tal como lo había hecho contra Byakuren. La velocidad de carga del Chidori era tan rápida que normalmente requería la percepción visual superior del Sharingan para una coordinación perfecta. Pero esta limitación solo se aplicaba a aquellos con una constitución física normal, como Kakashi Atake. Individuos como el cuarto Raikage, cuya velocidad rivalizaba con la del relámpago amarillo, podían atacar a gran velocidad sin el Sharingan, y nadie jamás dijo que fallara su objetivo. Genshou era igual. La cacofonía de los trinos de Chidori llenaba el aire. Todo sucedió tan rápido que Hashirama no tuvo tiempo de esquivar. Su cuerpo se hundió y gruesos troncos de árboles brotaron de su interior, chocando con el Chidori a corta distancia. Genshou tenía la sensación de estar golpeando capa tras capa de cuero resistente. A medida que su avance se volvía cada vez más difícil, las astillas de madera volaban por todas partes. Además, la inminente técnica de liberación de madera estaba suprimiendo significativamente su chakra, atenuando el relámpago de su Chidori. Si no fuera porque su liberación oscura absorbió parte del chakra de la liberación de madera, mitigando en cierta medida su efecto supresor, la situación probablemente ya se habría revertido. Sin embargo, si esto continuaba, la situación pronto daría un giro inesperado. Genshou no se mantuvo firme en su posición. Transformando el Chidori de su mano derecha en Chidori lanza afilada, cortó los tocones de madera que tenía delante. Mientras retrocedía, colocó discretamente una gran cantidad de etiquetas explosivas en los tocones. Cuando Hashirama retrajo instintivamente los troncos de madera que crecían de su cuerpo para perseguir a Genshou. Chisporroteo, chisporroteo, chisporroteo. Las etiquetas explosivas se encendieron. Boom. 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 Se produjo una serie de violentas explosiones. Genshou miró hacia adelante mientras enormes bolas de fuego y densas columnas de humo negro se elevaban desde la posición de Hashirama. Para una persona común y corriente, un ataque de ese tipo habría sido fatal. Pero este era Hashirama. Sin dudarlo, Genshou formó más sellos con las manos. Liberación abrasadora. Asesinato extremadamente ardiente. Detrás de él aparecieron una serie de bolas de fuego, formadas al combinar los chakras de elemento viento y elemento fuego. Con un gesto, Genshou lanzó estas llamas mortales, capaces de evaporar toda la humedad del cuerpo de un enemigo, hacia Hashirama. Incluso el cuerpo de un sabio se convertiría en un cadáver seco al entrar en contacto con la liberación de quemadura. En el futuro, la heroína de la aldea de la arena, Pakura, alcanzaría una gran fama gracias a este aterrador límite de linaje, hasta el punto de que el cuarto Kazekage la temería tanto que la traicionaría entregándola al enemigo. Rápidamente, las bolas de fuego de la liberación de quemadura, capaces de evaporarlo todo, se adentraron en el denso humo. La colisión y explosión previstas no se produjeron. Las pupilas de Genshou se contrajeron ligeramente mientras se concentraba en el humo que se disipaba gradualmente, donde emergía una sombra grande y ominosa. Finalmente,
El humo se disipó, dejando al descubierto la figura. Liberación de madera. Técnica del dragón de madera. En la poderosa voz de Hashirama, Gensou vio un temible dragón de madera, de hocico largo y con púas, enroscado a su alrededor. El enorme cuerpo del dragón presentaba varias marcas de quemaduras. Estos fueron los resultados del lanzamiento de Scorch. Incluso el jutsu más poderoso solo podía causar una leve onda antes de disiparse contra el dragón de madera que absorbe chakra. Al notar la mirada de Gensou, los ojos del imponente dragón de madera, semejantes a linternas, se iluminaron. Su largo cuerpo se alzó, dominando a Gensou y lanzando un rugido ensordecedor. Hashirama estaba de pie sobre la cabeza del dragón de madera. Se podía observar que, bajo su armadura roja ahora dañada, numerosas heridas sanaban rápidamente sin necesidad de suturas manuales. Enseguida, parecía como si nada hubiera pasado, como era de esperar de Gensou. De ahora en adelante, lo daré todo, dijo Hashirama con seriedad, mirando a Gensou que estaba abajo. Cuando otros decían esas palabras, podían interpretarlas como una pose. Cuando Hashirama lo dijo con total sinceridad. Especialmente los ninjas que no pertenecían a Konoha y que se encontraban fuera del campo de batalla sentían una gran impotencia. Si hubieran resistido el ataque de Gensou, habrían sido completamente derrotados o asesinados. A diferencia de Hashirama, que no solo salió ileso, sino que además parecía que solo había entrado en calor. ¿Un dragón de madera, eh? Parece que los jutsu ordinarios ya no bastan. Gensou continuó reflexionando con calma. Al conservar un recuerdo vívido de la enorme mano de Buda sujetando al 9 colas, su actitud hacia Hashirama se mantuvo firme. Rugido, el dragón de madera rugió de nuevo. El segundo siguiente. El cielo pareció derrumbarse. Bajo la inmensa sombra, el enorme cuerpo del dragón de madera descendió del cielo, estrellándose contra Gensou en el suelo con una fuerza abrumadora. No solo eso, sino que Hashirama, montado sobre el dragón de madera, invocó de nuevo la llegada de un mundo de árboles. En un instante, los ataques dirigidos contra Gensou llegaron desde arriba y desde abajo, desde todas partes. Capítulo 11. Auge. El suelo quedó reducido a un enorme cráter. Entre el denso humo y el polvo, Gensou emergió algo desaliñado y retrocedió rápidamente. Un dragón de madera, largo y enorme, lo siguió de cerca y también salió disparado. En comparación con su estado inicial, el dragón de madera presentaba muchos daños, pero se regeneró rápidamente, recogiendo y reponiendo los árboles circundantes, recuperando así su forma original. Liberación de la tierra. Muro continuo de flujo terrestre. Al darse cuenta de que este no era un enfoque sostenible, Gensou primero invocó un muro de tierra gigante tras otro para bloquear el avance del dragón de madera, y luego creó dos clones de tierra para repeler los ataques de los árboles circundantes. Tras completar estas maniobras, Gensou, como cuerpo principal, formó rápidamente sellos con las manos, y el chakra en su interior se volvió más activo que nunca. Liberación de lava. Gigante de ceniza. Tras consumir una gran cantidad de chakra, un gigante de ceniza gris, mucho más grande que el dragón de madera, se formó rápidamente frente a Gensou. Esto fue solo el principio. Gensou formó nuevos sellos de nuevo. Liberación de lava. Armadura fundida. Capa tras capa de lava caliente cubrió al gigante de ceniza, proporcionándole una armadura gruesa y resistente. Liberación de corrosión. Manos ácidas. Al gigante de ceniza le crecieron un par de manos grandes y corrosivas. Liberación de calor. Manos humeantes. Otro par de manos de color rojo intenso y alta temperatura se extendían desde el cuerpo del gigante. Finalmente, liberación de ebullición. Fuerza inigualable. Jutsu de combinación definitiva. El dios de las llamas desciende. Wow. Enormes corrientes de vapor recorrían todo su cuerpo. Como un motor de alta velocidad, el cuerpo originalmente enorme del gigante de ceniza creció repentinamente aún más, liberando más poder, hasta formar finalmente un ser colosal incluso más grande que las bestias con cola, revestido con una armadura fundida y con 3 pares de brazos.
Hensou denominó a esta combinación de jutsus, que unía la liberación de lava, la liberación de corrosión, la liberación de quemadura y la liberación de hiervadura, que representaban su profunda investigación sobre las naturalezas del chakra de fuego, tierra, viento y agua, el dios de la llama. Tan pronto como se completó el jutsu, casualmente, el dragón de madera, portando fuertes vientos, rompió el muro continuo del flujo terrestre y cargó contra el dios de la llama con una fuerza abrumadora. Aplástalo. Con un rápido movimiento de su cuerpo, de pie sobre la cabeza del dios de la llama, Hensou cruzó los brazos y dio la orden con calma. Tan pronto como terminó de hablar, con un ruido atronador, el dios de la llama dio un paso al frente, y los 3 pares de manos gigantes, cada una con propiedades diferentes, se aferraron ferozmente al dragón de madera como un águila que atrapa a un polluelo. Por el contrario, el dragón de madera, ahora aparentemente mucho más pequeño, no retrocedió y cargó de frente. Después de un fuerte estallido, el dios de la llama permaneció impasible, mientras que el dragón de madera lanzó un grito de dolor. El dragón de madera, sujeto con fuerza por las 6 manos gigantes, luchaba desesperadamente pero no podía liberarse. Fuera del campo de batalla. Al presenciar todo aquello, Reto, Ishikawa, Ai y los futuros segundos Kages quedaron estupefactos. Jamás imaginaron que el verdadero poder de Hensou sería tan feroz como para suprimir incluso la famosa técnica de liberación de madera. Hashirama, que había dejado la cabeza del dragón de madera, tampoco anticipó que Hensou tuviera semejante as bajo la manga. Con expresión severa, se enfrentó al dios de la llama, juntó las manos y gritó: liberación de madera. Técnica manual integral. Alrededor del dios de la llama, numerosas manos gigantes de madera emergieron instantáneamente del suelo, extendiéndose para agarrar al dios de la llama. De pie sobre la cabeza del dios de la llama, Hensou golpeó el suelo con el pie, haciendo que el dios de la llama se moviera, usando el largo cuerpo del dragón de madera como un látigo, azotando continuamente las gigantescas manos de madera que atacaban desde todas direcciones. Pero la enorme cantidad de manos de madera, junto con su capacidad para aparecer misteriosamente, pronto provocó que una de ellas sujetara firmemente el pie del dios de la llama. Al ver que se acercaban más manos de madera, el dios de la llama apartó al dragón de madera, provocando que el vapor hirviera de nuevo por todo su cuerpo. Un par de grandes alas formadas por vapor a alta temperatura aparecieron en su lomo. Rugido con una ráfaga de viento. El dios de la llama se liberó de las manos de madera, y su enorme cuerpo se elevó en el aire, aunque no muy alto debido a su tamaño. Al ver esto, Hashirama accesó la técnica de la mano que todo lo envuelve, miró fijamente a Hensou, que ahora lo observaba desde el cielo, y juntó las manos con fuerza, gritando: liberación de madera. Técnica humana de madera. Con una gran infusión de chakra, un árbol cercano creció rápidamente, transformándose en un gigantesco humanoide de madera en cuestión de instantes. Tras un rugido de dragón, el dragón de madera maltrecho voló hacia allí, enroscándose alrededor del cuello del humano de madera y, con una infusión de chakra, se restauró rápidamente. La criatura de madera, comparable a un Susanoo en plena potencia, hizo su entrada. Hashirama se encontraba de pie sobre el humano de madera, con sus ojos negros llenos de espíritu de batalla, mirando a Hensou arriba, gritando: Hensou. Hashirama. Siguiendo la intención de Hashirama, Hensou pisó al dios de la llama, y con un aleteo, el dios de la llama se lanzó rápidamente hacia abajo, hacia el igualmente enorme humano de madera. Los tambores de guerra retumbaron y el cielo cambió de color. Ante la mirada cada vez más sobrecogida de los espectadores que se encontraban fuera del campo de batalla, la escena parecía una batalla mítica entre dioses y demonios. El humano de madera y el dios de la llama, 2 entidades comparables a las bestias con cola, si no superiores, se enfrascaron en una feroz lucha. En comparación, los observadores parecían insignificantes como hormigas. ¡Bum! Las tangibles ondas expansivas del choque entre el humano de madera y el dios de la llama se extendieron desde el centro de la batalla. Los árboles fueron arrancados de raíz. Un río fue desbordado de su cauce. Una colina cercana se derrumbó. Y esto fue solo el principio.
En medio de los incesantes gritos de agonía de la tierra, el dios de la llama y el humano de madera se enfrentaron sin tregua. Las enormes y corrosivas manos del dios de la llama se entrelazaron fuertemente con las manos del humano de madera. Cuando el dragón de madera se enroscó alrededor del cuello del humano de madera y lanzó un largo rugido, mordió ferozmente al dios de la llama, solo para ser inmovilizado por otro par de manos fundidas. En cuanto al último par de manos abrasadoras del dios de la llama, sujetaron el cuerpo humano de madera, evaporando su humedad y chakra con un vapor chisporroteante. En respuesta, el cuerpo humano de madera brilló continuamente con el color de la vida, curando visiblemente sus heridas a un ritmo acelerado. La batalla entre el dios de la llama y el humano de madera no mostraba señales de una pronta resolución. Mientras tanto, los verdaderos protagonistas, Gensou y Hashirama, tampoco estaban ociosos. En lo alto de sus respectivos gigantes, los dos ninjas de élite intercambiaron una mirada y no desperdiciaron ni una palabra. Auge. Se produjo un estruendo sónico ensordecedor. Un puño recubierto de hierro chocó en el aire con una palma de madera, produciendo un sonido ensordecedor. Ni un segundo después, se produjo otro enfrentamiento. Luego el segundo, el tercero, el cuarto. En un corto periodo de tiempo se sucedieron innumerables colisiones intensas, aunque no parecían tan impactantes visualmente como los gigantes que se encontraban debajo. Su ímpetu no era menos formidable. Así es como luce una verdadera batalla de nivel divino en el mundo ninja. Por mucho tiempo, fuera del campo de batalla, entre la multitud silenciosa se encontraba Tobirama, quien expresó con amargura los sentimientos de todos los presentes. Capítulo 12. Clan, clan, clan. El continuo sonido del metal chocando resonó mientras Gensou y Hashirama se transformaban en dos estelas negras, colisionando y entrelazándose a velocidades difíciles de seguir a simple vista sobre las cabezas del gigante de madera y el dios de la llama. Desviando el puñetazo de Hashirama con una mano, Gensou se acercó, mientras los dedos de su otra mano se transformaban en una cuchilla que cortaba el cuello de Hashirama con un sonido que parecía rasgar el aire. Hashirama echó la parte superior del cuerpo hacia atrás, esquivando por poco la hoja de la mano, y luego movió la pierna derecha hacia arriba como un látigo. Gensou alzó el brazo para bloquear, pero la fuerza monstruosa de Hashirama estalló como una inundación. Crack, crack. La técnica de liberación de acero, conocida por su defensa, finalmente cedió tras soportar múltiples golpes de la inmensa fuerza de Hashirama, emitiendo un sonido ensordecedor. Salpicó sangre. Ignorando sus heridas, Gensou usó la fuerza de Hashirama para impulsarse, apareciendo a su lado en un instante. Auge. Tomado por sorpresa, Hashirama fue pateado y alejado. Gensou actuó con rapidez, sujetando los brazos de Hashirama con ambas manos y utilizando la técnica de liberación oscura para absorber rápidamente su chakra. Hashirama tembló ligeramente, pero se recuperó rápidamente y embistió a Gensou con fuerza. Sin dejarse llevar por la avaricia, Gensou giró la cintura, aprovechando su fuerza para lanzar a Hashirama lejos. Chisporroteo. El chakra absorbido de Hashirama comenzó a funcionar dentro del cuerpo de Gensou. En un abrir y cerrar de ojos, las heridas que acababan de sangrar sanaron por completo. Como era de esperar de Hashirama, y esto es solo su chakra normal. Si fuera chakra de sabio, el efecto sería aún más pronunciado. Gensou miró a Hashirama, que se había estabilizado no muy lejos y parecía ileso, y suspiró para sus adentros. Por supuesto, si se tratara del chakra del sabio, no se atrevería a absorberlo. Si bien el elemento oscuro era impresionante, no se podía comparar con el Rinnegan. El Rinnegan podía absorber el chakra del sabio sin problemas, pero la liberación oscura provocaría que el cuerpo de quien la absorbiera fuera destruido por la energía natural descontrolada. Además, a pesar de haber absorbido una gran cantidad de chakra de Hashirama, lo que habría debilitado gravemente a cualquier otra persona, Hashirama se mantuvo tan vigoroso como siempre. Para Hashirama, lo que para otros era una gran cantidad de chakra era solo una gota en el océano. Su chakra perdido se reponía rápidamente. El cuerpo sabio realmente está haciendo trampa. Al ver a Hashirama abalanzándose sobre él con vigor inagotable, Gensou suspiró, aguzando la mirada mientras corría a su encuentro.
La gran batalla continuó. El dios de la llama y el gigante de madera, semejantes a deidades y demonios de una era mítica, se enfrentaron ferozmente con simples puñetazos y patadas, pero cada golpe era intensamente peligroso y destructivo, poniendo patas arriba el paisaje circundante. La batalla entre Hensou y Hashirama tampoco cesó. Con el paso del tiempo, su campo de batalla se extendió desde las cabezas de los dos gigantes hasta las llanuras plagadas de cráteres que se extendían a sus pies. Liberación de la madera. El advenimiento de un mundo de árboles en flor. Hashirama desató su jutsu característico una vez más. Aunque Hensou jadeaba con dificultad, respondió con rapidez y destreza. Al ver que la llegada de un mundo de árboles floridos no podía someter a Hensou, Hashirama cruzó los dedos y gritó de nuevo. Liberación de la madera. El advenimiento de un mundo de árboles en flor. Las vides crecieron rápidamente. Entre ellas, se alzaban flores gigantes, más grandes que casas, con sus pétalos cerrados. Al ver las flores gigantes a punto de florecer, la expresión de Hensou cambió drásticamente. Una vez que las flores florecían, liberaban su polen, lo que provocaba que cualquiera que lo inhalara se desmayara. Tanto Madara durante el período Sengoku como los 5 Kage en el futuro lo sabían bien. No puedo dejar que estas flores florezcan. La expresión de Hensou se endureció y juntó las manos delante de él. Liberación de polvo. Técnica de desapego del mundo primitivo. Un cubo semitransparente apareció en las manos de Hensou. Con un empujón, el cubo del tamaño de un puño se expandió rápidamente, envolviendo todo el mundo de los árboles en flor. No hubo explosión ni temblor. Como si una goma de borrar hubiera borrado una pizarra, un destello de luz blanca cegadora apareció, y el vasto mundo de los árboles en flor se desvaneció sin dejar rastro, dejando solo una tierra seca y agrietada. El tiempo pareció congelarse. Fuera del campo de batalla, esta vez le tocó a Tobirama observar detenidamente al futuro segundo Tsuchikage, Mu. No solo él, sino todos los presentes, incluido el primer Tsuchikage, Ishikawa, se volvieron hacia Mu tras presenciar la devastadora luz blanca que emanaba de la mano de Hensou. Liberación de polvo. Antes de esto, Mu era el único en todo el mundo ninja que podía usarlo. Mu, que también se había quedado mudo de la impresión, se vio convertido en el centro de atención y solo pudo sonreír con ironía y negar con la cabeza. No es sorprendente que alguien que puede desarrollar tantos Kekkei Genkai también desarrolle la técnica de liberación de polvo. Su técnica de liberación de polvo es muy superior a la mía. Aunque Mu había desarrollado la técnica de liberación de polvo, su poder era mucho menor que el que Hensou acababa de demostrar. A pesar de la conmoción, su corazón rebosaba de admiración y anhelo. La explicación de Mu fue aceptada por todos. No había manera de que él hubiera podido enseñarle personalmente a Hensou. Pero esto acentuó la impresión que todos tenían del talento de Hensou. En la clasificación por la palabra sangre, selección de linaje estaba por encima de eliminación de linaje, que a su vez estaba por encima de Kekkei Genkai. Hensou no había logrado la selección de linaje, pero después de desarrollar tantos Kekkei Genkai, había dominado la eliminación de linaje. Después de todo, si Mu y Onoki pudieron dominar la eliminación del linaje, ¿cómo no iba a hacerlo Hensou, con su talento superior? Este era el jutsu más poderoso que había dominado hasta el momento. En conjunto, el poder de Hensou quedó plenamente demostrado. Incluso con otras habilidades diversas y técnicas secretas, no tendrían mucho efecto contra el formidable Hashirama. Liberación de polvo. Técnica de desapego del mundo primitivo. Otra barrera cónica semitransparente salió disparada de la mano de Hensou, apuntando directamente a Hashirama, que no estaba muy lejos. Conociendo su inmenso poder, Hashirama no intentó bloquearlo. Saltó rápidamente para alejarse. Aunque él lo esquivó, el enorme gigante de madera que estaba detrás de él no pudo. Bajo la puntería precisa de Hensou, la técnica de liberación de polvo envolvió la cabeza del gigante de madera en una luz blanca. Sin oponer resistencia alguna, la cabeza del gigante de madera se desintegró en partículas atómicas. Hay que aprovechar el momento oportuno. El dios de la llama rugió, el vapor brotaba de su cuerpo y sus 6 brazos ejercieron fuerza. Al final, el gigante de madera sin cabeza se desplomó y no pudo volver a levantarse. Capítulo 13.
Las astillas de madera salieron volando, al desmoronarse la gloria de la liberación de madera. Genshou no se relajó en absoluto. En ese momento, Hashirama, cuyos pies acababan de tocar el suelo de nuevo, echó un vistazo al gigante de madera caído antes de concentrarse finalmente en Genshou. No hay otra manera, dijo con calma, juntando las manos en un gesto de oración. Fue como la calma antes de la tormenta. Genshou observaba con expresión grave. Al segundo siguiente. Arte sabio. Con un fuerte grito, un aura mucho más poderosa que antes surgió de Hashirama. Al instante, unas marcas de color rojo oscuro se extendieron por sus ojos, apareció una marca en forma de diana en su frente y las pupilas de sus ojos cambiaron de color negro a amarillo. Esto era, modo sabio. Pero la cosa no terminó ahí. Con las marcas de un sabio en su rostro, Hashirama alzó la cabeza, mientras el vasto océano de chakra de sabio en su interior fluía con fuerza. Apretando las manos con aún más fuerza, gritó una vez más. Arte sabio. Liberación de madera. Verdaderas 1000 manos. Bum, bum, bum. El estruendo que siguió fue varias docenas de veces más intenso que el de todas las batallas anteriores juntas. Como un terremoto, mientras Genshou recuperaba el equilibrio, vio, bajo la mirada atónita de todos los que se encontraban fuera del campo de batalla, una gigantesca estatua de Buda con miles de brazos que emergía del suelo. El tamaño del gigante de madera y del dios de la llama ya era suficiente para impresionar a la gente. Pero ahora, el dios de la llama, que había parecido un dios o un demonio, parecía un simple juguete frente al verdadero Buda de las 1000 manos. Aunque ya lo había visto en el anime, al presenciarlo en persona, al ver esa estatua de Buda que parecía conectar el cielo y la tierra, Genshou no pudo evitar mostrar una expresión de puro asombro. ¿Es esto realmente posible para un ser humano? No estaba solo. Ishikawa, Reto, y otros, que habían visto esta escena muchas veces durante el período Sengoku, Singleax, estaban llenos de recuerdos profundos y un miedo persistente. Esto es lo que significa ser el dios shinobi que pacificó los estados en guerra. Esta escena ejemplifica a la perfección ese título. Pronto, el grito de Hashirama rompió el silencio del campo de batalla. De pie sobre el Buda de las 1000 manos verdaderas, le gritó a Genshou. Ya voy, Genshou. Espero que nunca vengas. La boca de Genshou se contrajo. Tras luchar contra Hashirama durante tanto tiempo, había empezado a ganar algo de confianza. Pero ahora, con Hashirama desatando todo su poder, Genshou sintió como se desvanecía la esperanza que había resurgido. Como era de esperar. Arte sabio. Liberación de madera. Verdaderas 1000 manos. Buda transformado supremo. Con un rugido ensordecedor, Hashirama, de pie sobre la estatua de Buda como el sabio de los 6 caminos, lanzó su ataque más poderoso. El dios de la llama luchó desafiante. Pero al igual que el corpulento 9 colas bajo el ataque de la estatua de Buda, varias manos de madera gigantescas de las verdaderas 1000 manos apartaron fácilmente al dios de la llama, sujetándolo finalmente con una mano. ¡Qué injusto! Incapaz de resistir el ataque del Buda transformado supremo, Genshou lo esquivó por poco y exclamó con frustración. El dios de la llama, que podía enfrentarse al gigante de madera y al Susanoo completo, no pudo resistir unas cuantas rondas bajo el verdadero Buda transformado de 1000 manos. Lo mismo se aplicaba al 9 colas. Incluso el corpulento 9 colas, superior a las otras bestias de 8 colas, fue fácilmente sometido por las verdaderas 1000 manos. A Genshou le resultaba difícil imaginar cómo sería si las verdaderas 1000 manos se enfrentaran al 10 colas. Aunque Hashirama no estaba al nivel de los 6 caminos, bajo el verdadero Buda transformado de las 1000 manos, Genshou sentía que Hashirama era aún más formidable. El dios de la llama pronto encontró su fin. Desde ese momento, Genshou se sintió como Sun Wukong frente a la palma de Buda, sin escapatoria posible mientras más y más brazos de madera lo apuntaban. Lo leí, es una obra excelente. Muy recomendable si tienen tiempo. Liberación de polvo. Técnica de desapego del mundo primitivo. Sin posibilidad de esquivarlo, Genshou volvió a usar el ataque liberación de polvo. Pero esta vez, el efecto fue limitado.
Solo logró destruir una docena de brazos de madera. Antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, más brazos de madera se extendieron desde el Buda de los 1000 brazos, sin darle a Genshou un respiro mientras intentaban aplastarlo con cada golpe. Adiós, Genshou. Al ver a Genshou abajo, cuya aura se desvanecía y que estaba cubierto de heridas, Hashirama se despidió con un último gesto de respeto y pesar. Señaló con la mano, y otro grupo de brazos de madera se extendió desde el Buda de los 1000 brazos, con la intención de acabar con la vida de Genshou. Despedida. Gravemente herido y con solo una décima parte de su fuerza restante, Genshou alzó la vista hacia las enormes manos de madera que cubrían todo su campo de visión y sonrió débilmente, susurrando en un tono que Hashirama no pudo oír. No es un adiós, sino un hasta luego, Hashirama. Desde el momento en que los 5 Kage le tendieron una emboscada injusta, Genshou había previsto su destino. Cuando Hashirama utilizó el arte sabio, liberación de madera, verdaderas 1000 manos, Buda transformado supremo, la última pizca de esperanza en el corazón de Genshou se desvaneció. Es hora de planificar el futuro. Genshou miró a su alrededor, la sangre esparcida por sus graves heridas, echó un último vistazo a este mundo y, justo antes del golpe final de las verdaderas 1000 manos, hizo un sello especial con la mano. Técnica prohibida. Aliento del sueño eterno. Misteriosos símbolos negros aparecieron por todo su cuerpo, conectándose en un flujo continuo que formaba una membrana negra que lo cubría. El tiempo pareció congelarse. Las heridas en el cuerpo de Genshou dejaron de sangrar, su chakra hirviente se calmó y su corazón acelerado se serenó. La vitalidad de su cuerpo permanecía intacta. Pero, como precio, el alma de Genshou comenzó a disiparse rápidamente. Espero con interés nuestra próxima reunión. Tras pronunciar esta última frase, el aura de Genshou se desvaneció por completo. Su cuerpo, envuelto en la membrana negra, se hundió en la tierra, mimetizándose perfectamente con el entorno, sin dejar rastro. Auge. El golpe final de las verdaderas 1000 manos se produjo. Se formó un cráter enorme. Se acabó. En modo sabio, al sentir que el aura de Genshou había desaparecido por completo, Hashirama exhaló profundamente y dispersó las verdaderas 1000 manos. Incluso con el cuerpo sabio, no pudo ocultar su agotamiento y respiraba con dificultad. Esta batalla había sido tan agotadora como su lucha contra Madara años atrás. Hermano mayor. Una figura llegó a gran velocidad. Era Tobirama. Miró a su alrededor y preguntó: ¿Genshou ha muerto? Hashirama se enderezó y asintió. Fingir la muerte no escaparía a su percepción en modo sabio. Tobirama no se sorprendió y volvió a preguntar: ¿dónde está el cuerpo de Genshou? Hashirama negó con la cabeza. Genshou era demasiado fuerte. No pude contenerme. Veo. Tobirama sintió un poco de arrepentimiento. Afortunadamente, en el campo de batalla había muchas células sanguíneas de Genshou que aún podían estudiarse. Hashirama, aparentemente consciente de los pensamientos de su hermano, ordenó solemnemente: recojan los restos de Genshou y devuélvanlos al clan Agoromo. Se merece ese respeto. Hermano mayor, Tobirama intentó protestar, pero su oreja se movió. Dio un paso adelante, colocándose sutilmente en posición protectora frente al exhausto Hashirama. En ese momento llegaron varias figuras. Eran Reto, Ai y los demás de las 4 grandes aldeas ninja. Genshou, finalmente ha muerto. Al presenciar la escena, los 3 Kage, Reto, Ai e Ishikawa, expresaron sus complejos sentimientos. Un enemigo formidable había caído. Pero otra cosa seguía cerniéndose sobre ellos como una sombra. Afortunadamente, este no tenía grandes ambiciones. Todo parecía encaminarse en una dirección positiva. Celebremos entonces la llegada de la era de la paz. El primer Kazekage Reto, el primer Raikage A, el primer Tsuchikage Ishikawa y el recién investido segundo Mizukage Ozuki Genjetsu extendieron sus manos. ¿Paz, eh? Hashirama suspiró y también extendió la mano. Finalmente, los líderes de las 5 grandes aldeas ninja se dieron la mano, simbolizando el amanecer de una nueva era de paz. Este era el deseo de todos los que habían sobrevivido al período de los reinos combatientes. Parecía que realmente se había hecho realidad. Un día después.
El campo de batalla, ahora un valle en lugar de una llanura, acababa de calmarse cuando llegó un viejo visitante. ¿De verdad no queda ni rastro? Tobirama se acarició la barbilla mientras observaba los alrededores. Tras una hora, salió del subsuelo con el ceño fruncido y sacudiendo la cabeza. Todavía no hay resultados. El cuerpo de Gensou quedó completamente destruido. Afortunadamente, su viaje no fue en vano, ya que logró recolectar algunas de las células restantes de Gensou. Al no tener a su hermano cerca, por fin pudo estudiar a fondo al hombre que rivalizaba con los dioses. Tobirama se marchó de buen humor. La llegada de Tobirama fue solo el principio. El cuerpo de un ninja, incluso una sola célula, contenía información valiosa sobre su vida. No solo Tobirama, sino también otros ninjas de todo el mundo estaban interesados en el cuerpo de Gensou, lo que provocó un flujo constante de visitantes al valle. Años después, llegó un hombre orgulloso y poderoso, pero a diferencia de los demás, no buscó nada. Simplemente echó un vistazo a su alrededor antes de resoplar y marcharse. Décadas más tarde, un hombre pálido con aspecto serpentino extendió una lengua roja como la sangre, con las pupilas doradas llenas de excitación mientras inspeccionaba la zona. Aquel que rivalizó con los dioses, no me decepciones. Y así comenzó un nuevo capítulo. Capítulo 14. Konoha, años 60. El humo de la tercera gran guerra ninja se había disipado hacía tiempo, y en esta era de paz, los niños jugaban con entusiasmo a juegos de ninjas, soñando con convertirse en el próximo Hokage cuando crecieran. La aldea oculta de la hoja, en comparación con sus inicios hace 60 años, había cambiado drásticamente. Las calles y los edificios, cada vez más bulliciosos, eran solo el principio. En la roca Hokage, 3 rostros nuevos se unieron al solitario semblante de Ashibama. Debajo de la roca, las antiguas residencias de los clanes Senju y Uchiha habían desaparecido. Los 2 clanes fundadores de Konoha se habían reducido a unos pocos miembros, como Tsunade y Sasuke. A los aldeanos no les importaban las glorias ni la historia del pasado. Para ellos, el tercer Hokage era el Hokage más fuerte que Konoha había tenido jamás. Los hechos que antes se consideraban establecidos se habían vuelto irreconocibles tras haber sido erosionados por el tiempo y oscurecidos por capas de encubrimientos. Solo quienes vivieron esa época se reirían y negarían con la cabeza al escuchar las descabelladas afirmaciones de hoy. ¿Pero qué importaba? No eran más que vestigios de una época pasada. Los tiempos avanzaban y las glorias pasadas, por magníficas que fueran, habían sido relegadas al basurero de la historia, sin influir ya en el presente. La era actual pertenecía a la nueva generación. ¿Quién era el dios de los shinobi? ¿Quiénes eran los que estaban a la par de los dioses? No los habían visto. Habían presenciado como el tercer Hokage, el profesor de ninjutsu, conducía a Konoha a la victoria en las intensísimas primera, segunda y tercera grandes guerras ninja. Habían visto a los legendarios 3 Sannin, quienes tenían contratos con los 3 grandes lugares sagrados. Habían sido testigos de la velocidad del relámpago amarillo, que podía enfrentarse al dúo A y B. ¿Qué? ¿Alguien más fuerte que ellos? Que salgan y nos lo muestren. ¿No puedes sacarlos? Entonces deja de decir tonterías. Llegados a este punto, cualquiera que quisiera discutir solo podía cerrar la boca con frustración. Hasta que un día, un talentoso ninja renegado de Konoha completó una técnica prohibida dejada por el segundo Hokage, llamada Jutsu de reanimación. Finalmente, la gloria de aquellos que solo habían quedado registrados en textos reapareció en el presente, cegando a todos. Los tiempos estaban cambiando, todo se había transformado. El ganador, Uzumaki Naruto. Yai. Wow. Sí. Cuando el supervisor, Genma, anunció el resultado final, un chico rubio llamado Naruto ignoró su cansancio y, entre los vítores y aplausos de miles de espectadores, celebró con euforía en el campo de batalla, lanzando besos a la multitud. Este era el lugar donde se realizaban los exámenes Chunin en Konoha. Genin de Konoha, la aldea de la arena, la aldea del sonido, la aldea de la lluvia, la aldea de la hierba y otras aldeas ninja se habían reunido para los exámenes de selección de Chunin. Tras 2 rondas de exámenes que eliminaron a un gran número de participantes, llegaron a la ronda final.
Se trató de una gran competición presenciada por miles de espectadores, entre los que se encontraban muchas figuras destacadas, nobles e incluso el tercer Hokage y el cuarto Kazekage. Desde el principio, nadie esperaba que un chico llamado Uzumaki Naruto derrotara al favorito, Hyuga Neji, del prestigioso clan Hyuga. La multitud estalló de emoción. Los partidos posteriores fueron igualmente emocionantes. Shikamaru engañó a Temari, pero finalmente se rindió. Sasuke hizo una entrada espectacular, entablando una feroz batalla con el Jinchuriki de una cola, Gaara. Pero nada de esto fue tan impactante como el momento en que las plumas de la técnica del templo Nirvana comenzaron a caer, y el cuarto Kazekage colocó un kunai en el cuello del tercer Hokage, Hiruzen, declarando el inicio del plan para destruir Konoha. ¡Bum! ¡Bum! Explosiones, batallas, gritos y lamentos. En un instante, Konoha era un lugar pacífico. Al siguiente, estaba sumido en la guerra. En el tejado de la plataforma de observación del examen Chunin. Dentro de la formación de las 4 llamas violetas. Orochimaru reveló su verdadera naturaleza y, tras un breve intercambio con su querido maestro, se puso serio. Sarutobi-sensei, no me decepcione demasiado. Orochimaru se burló del anciano Hiruzen. Hiruzen, quitándose la túnica de Hokage para revelar su atuendo de combate negro, lanzó shuriken y formó sellos con las manos. Jutsu de clones de sombras shuriken. Al instante, innumerables shuriken se multiplicaron, cubriendo el cielo mientras se dirigían hacia Orochimaru. Orochimaru aplaudió y sonrió con suficiencia. Jutsu de invocación. Jutsu de reanimación. Con un estruendo, varios ataúdes verticales se alzaron del suelo, bloqueando todos los ataques de los clones de sombras shuriken. Jutsu de reanimación. Eso es, al ver esto, las pupilas de Sarutobi Hiruzen se contrajeron bruscamente. Como Hokage, conocía perfectamente el jutsu de reanimación registrado en el libro de los sellos. Invocando a los muertos, Sarutobi Hiruzen observó los 2 ataúdes que se habían levantado primero, marcados con los caracteres primero y Dios. Entonces vio 2 ataúdes más, marcados con segundo y cuarto, que se elevaban lentamente. Con una vaga idea de las implicaciones y sintiéndose profundamente incómodo, su expresión cambió y rápidamente hizo señas con las manos para detener la invocación de Orochimaru. Al percibir que la invocación del cuarto ataúd se había detenido, Orochimaru se encogió de hombros con indiferencia. El cuarto no parece funcionar. En fin. Finalmente, se solicitaron 3 ataúdes. Sarutobi Hiruzen, como si se enfrentara a un enemigo formidable, observó cómo se desarrollaban los acontecimientos. Pronto, con un crujido, las tapas de los 3 ataúdes, llenos de shuriken, cayeron lentamente al suelo, levantando una nube de polvo. Clac, clac, el sonido metálico, como un tintineo, provenía del interior de la nube de polvo. Hiruzen apretó los puños. Fuera de la formación de las 4 llamas violetas, un equipo de Anbu observaba atentamente. Finalmente, las aguas se calmaron. Todos los presentes vieron a 3 hombres con armaduras de guerra anticuadas, cuyos cuerpos estaban cubiertos de grietas, salir rígidamente de los ataúdes. Ese es, el primer y segundo Hokage. Los Anbu que observaban desde el exterior reconocieron rápidamente al primer y segundo Hokage de Konoha. Al fin y al cabo, sus rostros eran familiares, ya que los habíamos visto desde la infancia. Pero, ¿quién es ese joven con armadura plateada? Los Anbu se miraron entre sí, desconcertados por la figura desconocida que se encontraba junto al primer y segundo Hokage. Los Anbu no lo sabían, pero Hiruzen, como Hokage, lo sabía perfectamente. El hombre que luchó contra los 5 primeros Kage, causando la muerte del primer Mizukage y dejando lisiado al primer Raikage, el que hizo un gran esfuerzo para que el primer Hokage finalmente lo matara, un hombre del que se decía que estaba a la altura de los dioses. Agoromo Gensou. Hiruzen, al contemplar a Gensou reanimado, sintió que el corazón se le encogía con cada palabra que pronunciaba. Oh, no esperaba que la gente todavía se acordara de mí. Gensou, alzando la cabeza para disfrutar de la luz del sol perdida hacía mucho tiempo, miró a Hiruzen y sonrió radiantemente. No está mal, te lo mereces. Capítulo 15. La encuesta ya está disponible.
Visita mi Patreon para votar por tu fanfic favorito y lograr que lo publiquen. Es gratis. ¿Cómo es la vida después de la muerte? Como alguien que lo había vivido, Genshou, sinceramente, no sabía cómo describirlo. Quizás era como el mundo visto por una persona ciega. No oscuridad, sino vacío. Para ser más precisos, era similar al vacío que se ve al cerrar un ojo mientras el otro permanece abierto. Tras la muerte, el tiempo dejaba de tener referencia y parecía transcurrir rápidamente. En un instante, Agoromo cerró los ojos, y al siguiente, sintió como si los hubiera vuelto a abrir. Fue solo cuando vio la imagen familiar de la aldea de Konoha y el rostro envejecido del tercer Hokage, Hiruzen, que se dio cuenta de que realmente había llegado al presente, más de 50 años después. El tiempo vuela muy rápido. Como era de esperar, Orochimaru lo había resucitado utilizando el jutsu de reanimación. Agoromo miró sus manos agrietadas con cierta emoción, sintiendo el cuerpo que en realidad no le pertenecía. La calidad del cuerpo de sacrificio en el que me encuentro es demasiado pobre. Tras examinarse a sí mismo, negó con la cabeza para sus adentros. La razón por la que Madara era tan abrumadoramente poderoso cuando fue reanimado durante la Cuarta Gran Guerra Ninja fue que Kabuto había preparado un sacrificio de alta calidad, lo que le permitió desplegar toda su fuerza. La calidad del sacrificio en el que se encontraba Agoromo era muy inferior incluso a la de un Zetsu blanco ordinario, lo que indica el nivel de poder que podía exhibir. No hace falta decir que probablemente lo mismo se aplicaba a Hashirama y Tobirama, que estaban a su lado. No es de extrañar que el tercer Hokage, en decadencia, pudiera luchar contra dos de ellos y dejar un historial bastante impresionante antes de su muerte. En ese momento, Hashirama y Tobirama también se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Hashirama miró a Hiruzen, que estaba frente a él, con los ojos llenos de recuerdos. ¿Cuánto tiempo sin verte, mono? ¿Has envejecido, Sarutobi?, añadió Tobirama con calma. Como Hokage al que él mismo había elegido antes de su muerte, Hiruzen era bastante joven en aquel entonces. Al verlo ahora, Hiruzen se había hecho viejo. ¿Han pasado 30 o 40 años? Mientras evaluaba la situación, Tobirama miró a Agoromo, que parecía un poco fuera de lugar, e instintivamente frunció el ceño. ¿Por qué está este tipo aquí también? Al encontrarse frente a los dos antiguos líderes de Konoha, a quienes respetaba profundamente, Hiruzen sintió nostalgia y culpa a la vez. Les dijo: jamás esperé verlos en estas circunstancias. Lamento haber interrumpido su eterno descanso. Jutsu de reanimación, ¿eh? Tobirama ya había comprendido la situación y se giró para mirar a Orochimaru, que estaba detrás de él, diciendo con frialdad: ¿es este joven quien usó la técnica prohibida para invocarnos? Impresionante que haya perfeccionado mi jutsu hasta este punto. Es una lástima que se haya desviado del buen camino. ¿No te dije hace mucho que no desarrollaras esas peligrosas técnicas prohibidas? Parece que no me hiciste caso, suspiró Hashirama a su lado, luego giró la cabeza y notó que Agoromo lo observaba todo en silencio. Sus ojos se iluminaron y lo saludó. ¿Cuánto tiempo sin verte, Agoromo? Hashirama. Agoromo dirigió su mirada hacia Hashirama. En comparación consigo mismo, este hombre había vivido algunos años más. Agoromo sonrió y preguntó: ¿para ti ha pasado mucho tiempo? Para mí, ha sido un abrir y cerrar de ojos. Por cierto, ya dije que Madara era más radical que yo. Entonces, ¿qué cosas interesantes ocurrieron después de mi muerte? La expresión de Hashirama se ensombreció al recordar la batalla del Valle del Fin, y dijo en voz baja: Madara, tal como lo esperaba. Al ver la expresión de Hashirama, Genshou sintió alivio al saber que el mundo ninja se había desarrollado siguiendo su trayectoria original. Sintiéndose bien, continuó echando sal en la herida. No solo Madara, sino que la paz de la que tú, Kage, no dejabas de predicar, también era la misma. Hashirama, si el mundo ninja hubiera permanecido en paz después de mi muerte, ¿por qué Konoha habría necesitado cambiar de Hokage con tanta frecuencia en tan solo unas décadas? Agoromo señaló hacia la roca Hokage, que no estaba muy lejos. Si el mundo ninja hubiera sido realmente pacífico, Konoha no habría necesitado añadir nuevos Hokage con tanta frecuencia. Hashirama siguió las indicaciones de Agoromo y miró las 4 enormes cabezas en la roca Hokage, con el ceño fruncido.
Aunque algo ingenuo, no era tonto. Tobirama, ¿es cierto? Hashirama le preguntó a su hermano, que también había ido al más allá. El mundo ninja, en efecto, se había mantenido pacífico durante su vida. Pero después de su muerte, él no lo supo. Tobirama miró a Gensou, que se regodeaba a su lado, y estaba a punto de responder. Orochimaru, que había estado de pie como telón de fondo, se acercó y dijo con indiferencia: los viejos que están charlando pueden dejar de hacerlo. Es hora de ponerse manos a la obra. Al oír esto, los labios de Hagoromo se crisparon. Hombres mayores, considerado siempre un joven prodigio, le resultó difícil adaptarse a la terminología moderna. Al ver que Orochimaru se acercaba primero, Hashirama solo pudo dejar de lado sus preguntas y suspiró. Entonces, sin importar la era en la que estemos, tenemos que luchar al legendario dios de los shinobi. Orochimaru respondió cortésmente. Lo disfrutas, ¿verdad? Al ver esto, Hiruzen se enfureció y gritó: ¿cómo te atreves a burlarte de los muertos, Orochimaru? Quienes juegan con el tiempo sufrirán graves consecuencias. Orochimaru sonrió con desdén, sacó sus etiquetas de control y demostró su postura con sus acciones. A veces, tener sacrificios de mala calidad para el jutsu de reanimación no era algo malo. Como ahora. Con un poder limitado, Hashirama no pudo liberarse del control de Orochimaru como lo hizo con el cuerpo de Zetsu Blanco durante la Cuarta Gran Guerra Ninja. Lo mismo ocurrió con Tobirama. Como creador del jutsu de reanimación, podría liberarse de sus restricciones como Madara Uchiha, pero con la fuerza limitada de su cuerpo actual, no podía escapar del control de Orochimaru. Así pues, lo único que pudieron hacer fue observar cómo Orochimaru les implantaba las etiquetas de control en el cerebro, oscureciendo sus ojos y sellando sus almas. Al ver que sus dos viejos amigos perdían el conocimiento poco después de reencontrarse, Hagoromo se encogió de hombros y, sin preocupación alguna, le sugirió al Orochimaru que se acercaba. ¿Eres Orochimaru, verdad? Ya que sabes quién soy, deberías entender que soy diferente de estos dos. No hace falta que me controlen. Estoy completamente dispuesto a ayudar a destruir Konoha. Aunque no pudo liberarse de las restricciones del jutsu de reanimación, Hagoromo tenía planes de respaldo. No le importaba negociar y cooperar con Orochimaru. Después de todo, una reanimación con consciencia era mucho más poderosa que una con consciencia suprimida. Al oír esto, Orochimaru extendió su larga lengua, examinando al legendario hombre que tenía delante, que se alzaba a la altura de los dioses, el hombre más talentoso que jamás había existido. Una figura tan famosa, a diferencia de las demás a las que había invocado del más allá y que constantemente lo reprendían por profanarlas, parecía dispuesta a unirse a su bando. ¿Cómo? Interesante, viejo. Capítulo 16. Encuesta sobre nuevos fanfics de la semana. La encuesta ya está disponible. Es gratis. Ya me he enfrentado a los 5 Kage, y el sistema acaba de llegar. Salvador en el universo DC Marvel. Empecé conteniendo a los SCP para sorpresa de Gensou. Orochimaru rechazó categóricamente la propuesta de cooperación. Para un ninja tan formidable como tú, no me atrevería a ser descuidado en absoluto. Las serpientes son animales de sangre fría. En comparación con confiar en los demás, Orochimaru prefería confiar en sí mismo. Para evitar que algo saliera mal en su interacción con su querido maestro, sacó otro talismán y, sin decir mucho, lo insertó en el cerebro de Hagoromo. Al ver esto, Gensou solo pudo negar con la cabeza para sus adentros. Los ninjas modernos ni siquiera confían un poco. De verdad, están retrocediendo. ¿Qué se le va a hacer? Con fuerzas limitadas e incapaz de resistir, Gensou aceptó todo con calma. Ya habría más oportunidades más adelante, y él no tenía prisa. Al igual que Hashirama y Tobirama, los ojos de Gensou pronto se oscurecieron cuando el cuerpo reanimado quedó completamente bajo el control de Orochimaru. Aunque su conciencia estaba bloqueada, Gensou aún podía percibir pasivamente todo lo que sucedía a su alrededor, aunque no podía controlar su cuerpo completo. Orochimaru, satisfecho con su creación, formó un sello con la mano y, con una sonrisa siniestra, le dijo a su maestro: disfrútalo al máximo, Sarutobi Sensei.
Mientras pronunciaba sus palabras, Hashirama, Tobirama y Gensou dieron unos pasos lentos. Enseguida, como si se hubieran adaptado, los tres se movieron al instante, rompiendo las baldosas bajo sus pies, y se lanzaron hacia Hiruzen como tres sombras veloces. Hokage-sama. Tenga cuidado. Al ver que su tercer Hokage aún parecía emocionado y distraído, los ninjas Anbu que se encontraban fuera de la barrera gritaron rápidamente una advertencia. Lo sé. Hiruzen recobró rápidamente la compostura, respiró hondo y sus ojos recorrieron con rapidez a los tres que se acercaban desde diferentes direcciones. Un kunai voló velozmente. Hiruzen lo esquivó inclinando la cabeza, y Hashirama llegó primero, apretando el puño y golpeando con fuerza. Hiruzen bajó el cuerpo, retorció las manos contra el suelo y lanzó una patada con el pie derecho, haciendo retroceder a Hashirama. Antes de que pudiera recuperar el aliento, Tobirama apareció detrás de él. Tras unos breves intercambios, Hiruzen agarró el brazo de Tobirama y lo arrojó lejos. Pero en ese instante, en las pupilas dilatadas de Hiruzen, Gensou apareció como un fantasma a su lado. Incapaz de reaccionar, sintió una fuerza tremenda aplastarle el pecho. Hiruzen abrió la boca de dolor, su cuerpo envejecido se encogió al ser lanzado por los aires como una bala de cañón. Gensou, junto con Hashirama y Tobirama, que ya se habían recuperado, no le dieron oportunidad de respirar y lo persiguieron. Estilo de fuego. Bomba de llamas de dragón. Durante el vuelo de regreso, Hiruzen soportó el dolor y rápidamente formó sellos con las manos. En el segundo siguiente, un furioso dragón de fuego brotó de su boca, con llamas que se abalanzaron sobre los tres que lo perseguían. Justo cuando las intensas llamas estaban a punto de envolverlos, Gensou dio un paso al frente y extendió con calma su mano derecha. Liberación oscura. Madre inhalante. El feroz dragón de fuego pareció encontrarse con un aterrador agujero negro y se precipitó con avidez a la palma derecha de Hagoromo. En un abrir y cerrar de ojos, las llamas que se elevaban hacia el cielo desaparecieron. Solo una pequeña columna de humo se elevó de la palma de Hagoromo, lo que demostraba lo que acababa de ocurrir. ¿Qué es eso? Los ninjas Anbu que observaban estaban estupefactos. Jamás imaginaron que un estilo de fuego tan poderoso de su tercer Hokage pudiera ser neutralizado con tanta facilidad. Liberación oscura. Hiruzen observó detenidamente a Gensou, que permanecía impasible. A diferencia de la gente moderna, que tenía un conocimiento parcial de la historia, como tercer Hokage, conocía bien la fuerza de alguien que podía enfrentarse a los 5 Hokage y era considerado un rival formidable incluso por el primer Hokage. Hiruzen no esperaba que Orochimaru convocara a Gensou. Si añadimos al primer y segundo Hokage junto con el propio Orochimaru, la batalla que se avecina sería... Hiruzen sintió que una profunda tristeza se apoderaba de su corazón. No tuvo tiempo de pensar más. Estilo de fuego. Bomba de llamas de dragón. Gensou devolvió la técnica absorbida. Un talento extraordinario. Al ver esto, Orochimaru se lamió los labios con excitación. En términos de chakra, como genio, siempre había admirado a dos personas. Uno de ellos fue el segundo Hokage, quien le proporcionó mucha inspiración para técnicas prohibidas y a quien respetaba enormemente. El otro era Gensou, cuyo talento para desarrollar numerosos Kekko y Genkai lo había sorprendido incluso a él mismo. Lamentablemente, después de tantos años, solo había encontrado unas pocas muestras de tejido de Hagoromo. Si pudiera conseguir más de su propia carne y sangre para la investigación. Se dice que, tras la muerte de Hagoromo, Hashirama devolvió sus restos al clan Hagoromo. Pero décadas después, el clan Hagoromo había desaparecido misteriosamente del mundo ninja, lo que hizo imposible encontrarlos. Al pensar en esto, Orochimaru negó con la cabeza con pesar y volvió a concentrarse en el presente. Al ver las abrumadoras llamas que se abalanzaban sobre él, Hiruzen respiró hondo. Estilo tierra. Muro de tierra. Un enorme muro de tierra se alzó frente a él, bloqueando la bomba de llamas del dragón. Estilo acuático. Ola que rompe el agua. Tobirama respondió con contundencia. Un chorro de agua a alta presión salió disparado de su boca, como un bisturí extremadamente afilado, cortando rápidamente el muro de tierra en pedazos. El muro de tierra fragmentado pronto se derrumbó. Hiruzen se apartó rápidamente, intentando evitar las consecuencias. Aplaudir.
Un fuerte aplauso resonó en sus oídos. Y luego. Estilo de madera. Emergencia en el bosque profundo. La expresión de Hiruzen cambió al ver, con un aplauso de Hashirama, como una masa de árboles brotaba del suelo. En un instante, un denso bosque cubrió toda la barrera. Atrapado en su interior, Hiruzen intentó escapar, pero numerosas raíces y enredaderas lo enredaron rápidamente desde todas direcciones. Con Gensou y Tobirama presionándolo desde los costados, Hiruzen fue tomado por sorpresa y una enredadera le atrapó el tobillo, para luego quedar fuertemente sujeto por los árboles que crecían. Al ver esto, Hashirama relajó las manos. Fuera de la barrera, los ninjas Anbu, aunque preocupados por su tercer Hokage, no pudieron evitar maravillarse. ¡Increíble! Este es el legendario estilo de madera que puso fin al período de los estados combatientes y fundó Konoha. Paso a paso, Hashirama, Tobirama y Gensou se acercaron a Hiruzen, que estaba atado, con rostros inexpresivos. Orochimaru lo siguió, sonriendo levemente. Por fin te he pillado, Sensei. Al oír esto, un destello de emoción apareció en lo más profundo de los ojos, por lo demás impasibles, de Gensou. Celebrar demasiado pronto puede ser desastroso. Aunque incapaz de controlar su cuerpo, el verdadero Gensou, observándolo todo como un espectador, sonrió para sus adentros. Esto es bueno. La verdadera oportunidad que había estado esperando estaba por llegar. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.